Bien, vamos al estudio de Primera de Pedro, vamos en el número 20 ya. Algo más de lo que somos y hacemos. Recordemos que en la semana anterior estuvimos viendo que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hoy día vamos a seguir un poco más profundizando acerca de eso. Quisiera que lo más importante es que cada uno de ustedes y de nosotros, ¿cierto?, podamos recepcionar una revelación de Dios, más que entenderlo intelectualmente, recibir la revelación de Dios de lo importante de que están en estas palabras centrales en la carta de la epístola de San Pedro. ¿Por qué? Porque esto nos habla de un cambio de naturaleza, que lo vamos a revisar ahora. Es un cambio de naturaleza. No es que a partir de ahora estoy yendo a una iglesia. No, es un cambio de naturaleza. Voy a dar este ejemplo a ver si nos sirve para lo que viene de la clase. Eh, Cuando uno es extranjero, y esto va para los extranjeros, cuando yo voy a Perú, Argentina o a otro país, uno tiene ciertas costumbres que tiene como parte del país de su país de origen, en este caso Chile. Entonces, cuando voy a otro país, aunque yo intente acomodarme lo más que pueda a las costumbres del otro país, por mi forma de hablar o por mi forma de hacer las cosas, evidentemente queda de manifiesto que soy nacido en Chile. Y aunque me conozca la historia y quiera llevarme bien con toda la gente del país donde esté, inevitablemente tengo otra nacionalidad. Algunas personas que viven mucho tiempo en un país se van acostumbrando, pero no les quita su nacionalidad de origen. Eso pasa, por ejemplo, acá cuando con la inmigración acá en Chile, nos hemos acostumbrado a los ceviches, pero el ceviche peruano no es igual al ceviche chileno. Por los colombianos nos acostumbramos a las arepas, ¿ya? Y las arepas no es algo que haya nacido acá, pero es parte del origen de las personas de donde vienen. Entonces, cuando una persona tiene una nacionalidad, esa nacionalidad va con ellos y a donde quiera que se mueva se convierte en extranjero a no ser que esté en su propio país. Entonces, lo que está enseñándonos el apóstol San Pedro, es que nosotros somos ahora, somos una nueva nación. Si bien Él puso en nosotros, se pone en nosotros su Espíritu Santo y nos da un nuevo nacimiento, y eso nos convierte en una nueva nación. Y esa nueva nación tiene una identidad propia, tiene comida propia, tiene sistema económico propio, tiene un gobierno propio, es el reino de Dios instaurado no en un lugar geográfico, sino que en el corazón del hombre. Entonces, es un cambio, no es un cambio de religión, es un cambio de esencia. Ya no somos lo mismo, somos otra cosa. Entonces, eso es lo que vamos a profundizar hoy día. Algo más de lo que somos, pero ahora son pueblo de Dios. Bueno, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, alcanzamos a ver la semana pasada, ahora decimos, pero ahora son pueblo de Dios. Esta cita hace el contraste entre no ser y ser del linaje real, ¿ya? Pedro usa para basarse. Recordemos que Pedro usa mucho el Antiguo Testamento, y en este caso usa Oseas, ese hermosísimo y terrible libro de Oseas. Es el contexto del Antiguo Testamento de este pasaje. Afirma que aún cuando Israel había pecado y se apartó de Dios, del pacto, el profundo amor de esposo estuvo listo para hacer lo necesario para volverla a su estado de esposa. Para los que no sepan el contexto del libro de Oseas es un profeta de Dios a quien Dios le ordenó casarse, y resultó que la mujer con que se casó era una prostituta o se convirtió en prostituta. Entonces, esta mujer tuvo 3 hijos, que más adelante vamos a ver los nombres de estos hijos. Tuvo 3 hijos con Oseas, pero habían dudas realmente si los 3 hijos eran de verdad, eran de Oseas. Sin embargo, como buen padre, Oseas, el profeta,
atendió a estos hijos, cuando la mujer se iba a hacer de las suyas y abandonaba la casa, y en fin. Al último, después de tantas vueltas por la vida, la mujer ya envejecida, ya no era atractiva físicamente, y entonces deciden venderla a ella como esclava. Entonces estaban ahí diferentes en la feria, digamos, de los esclavistas, y estaba esa mujer ahí arruinada, nadie quería dar un peso por ella, pero vino Oseas, la vio a la distancia, la vio humillada, vio que la mujer de su juventud ya no era la misma que era cuando se habían casado, la arruinada, sin diente, en fin, etcétera. Yo le estoy poniendo un poquito para que entendamos el contexto. Y ahí estaba esa mujer. Pero Oseas vino y se acercó a ella y dijo, cuando nadie quería dar un peso en el remate que estaban haciendo de ella, dijo, yo voy a pagar. Y todos se dan vuelta a mirar a Oseas y nadie puede creer que el mismo marido que había sido engañado, que había sido maltratado, que había sido abandonado a la crianza de sus hijos, ahora se convierte en el redentor, porque eso es comprar. Compra a la mujer, se la lleva a la casa y le dice, ahora sí vamos a ser marido y mujer. Esa escena es tan profundamente fuerte para nosotros como seres humanos que difícilmente nosotros somos capaces de actuar con esa templanza, con esa fuerza, con ese amor, con ese perdón, cuando hemos sido por alguna razón dañados o engañados, o si fuéramos. Ya, en este caso sería muy difícil porque son heridas muy profundas. Pero aún a pesar de esa herida profunda, era más profundo el amor de Oseas por la mujer. Y entonces el Señor le dice a Oseas, dile esto a mi pueblo, ahora que tú entiendes mi mensaje, ahora Oseas que tú entiendes mi corazón, dile a mi pueblo, que así como tú hiciste con tu mujer, no soy capaz yo de hacer con mi pueblo y volverlo a hacer mi pueblo a pesar de lo rebelde y de lo mal que se han portado conmigo. Entonces, esa es la escena. Y esa escena usa Pedro ahora, en el Nuevo Testamento, esa escena para ahora decirnos, ahora sí podemos nosotros también, no solamente el pueblo de Israel, ser pueblo. Hace ese contraste. Y aquí está el texto de Oseas 2:23. El Señor le dice al pueblo de Israel, como si fuera su esposa. Recordemos que la imagen de esposa también se refleja ahora en nosotros como iglesia. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de los Ruama, y diré a Loami, que son los hijos de Oseas, los hijos de la mujer prostituta. Tendré misericordia de los Ruama y diré a Loami, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. Es decir, es tan grande la gracia de Dios, queridos hermanos, tan grande la gracia de Dios, que Él los vuelve a recibir, los vuelve a recibir. Y si Él se propuso que Israel fuera su nación santa, Él va a mantener su palabra, aunque el Israel se porte mal. Pero ustedes no eran mi pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Este mismo ejemplo lo usa Jesús en el Nuevo Testamento con la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, el tema central es que a causa del amor de Dios, de ser completamente antagónico, el hijo se enoja con el padre, le pide la herencia, muérete mejor, le dice, y se distancia del padre, y nosotros distantes a Dios por causa de nuestro pecado, ahora somos invitados a la cena especial, a la máxima cercanía, con la mejor vestimenta, con anillo de hijo en la mano, recibir como la realeza la investidura de la orden según Jesucristo y recibir en nosotros el ADN de Cristo, convirtiéndonos en el linaje real para caminar a su luz. Esto es algo pero verdaderamente extraordinario. Esto nos habla del nuevo nacimiento que tenemos en Cristo. Por eso es que Dios revela a nuestra vida lo que significa este nuevo nacimiento. El hijo pródigo, después de querer que su padre muriera y de malgastar todo lo que tenía, llegó a tal nivel de pobreza que decide volver al padre, decide volver a trabajar con el padre, ya no como hijo. Y entonces le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, fíjese que el padre no le responde nada. Le dijo a sus siervos,
Saquen el mejor vestido, vístanlo y póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es decir, le devuelve su reconocimiento de hijo. No, tú no puedes ser un siervo, no puedes ser acá un empleado más. Tú eres hijo. Entonces, ustedes que antes habían dejado de ser pueblo por voluntad propia, ahora vuelven a ser pueblo. Esto es lo que pasa con nosotros. El Señor nos trae de no haber sido pueblo y nos mete en su familia y nos hace ser pueblo. Él nos eligió. Ahora, si Él nos eligió, es un tema de Él, no es un tema nuestro. No depende de nosotros, depende de Él. Él quiso elegirnos, Él quiso introducirnos en su pueblo. Entonces, es un acto de la voluntad de Dios hacia nosotros. Pero ahora dice, somos pueblo. El tema central, digo, eso ya lo mencioné. Algo más. Ustedes que no habían recibido misericordia, dice, el profeta Oseas tenía 3 hijos a quienes les dio nombres proféticos. Un hijo llamado Jezreel, ¿ya? Un hijo llamado Jezreel. Un poquito. Jezreel. Ahí está. Jezreel, que significa Dios me hace fructífero. Este fue el primer hijo, lleno de esperanza, lleno de ilusiones, Oseas, y dice Dios me hace fructífero. Pero ese nombre tiene un significado profundo cuando se combina con los otros nombres. Al revés, una niña, Lo Ruama, que significa sin compasión, porque habían dudas sobre la paternidad de esta niña. ¿Ya? Un niño que se le llamó Loami, que es no es mi pueblo. Imagínense llamarse así, oye, no es mi pueblo, o tú no eres mi hijo. Qué terrible. Pero así se llamaban estos hijos. Ahora, la primera parte del versículo 10 usa el nombre del tercer niño, es decir, no eres mi pueblo, no mi pueblo. ¿Ya? Y la última parte del versículo usa el nombre del segundo, es decir, sin compasión. Y entonces ahora Dios recibe plenamente a los pecadores porque les tiene compasión. Entonces, veamos qué dice el texto. Y te desposaré conmigo para siempre. Ya esto es cuando ya pagó, ¿cierto? Para recuperar a la mujer, le dice, te desposaré conmigo para siempre. Ahora Dios hablándole al pueblo de Israel. Conmigo en justicia, juicio, benignidad, y esta palabra es clave, misericordia. Porque la palabra misericordia es la que cataliza todo lo demás. Estamos bajo la justicia, el amor y todo de Dios, las bendiciones de Dios, solo por misericordia, por gracia. ¿Ah? Son las palabras que a nosotros nos sostienen. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Porque si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y conocerás a Jehová. Esta palabra clave del Señor, su misericordia y su fidelidad. Porque aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. En aquel tiempo responderé, dice el Señor. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel, es decir, a la fructificación. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama, ¿ya? Es decir, donde no había compasión, ahora voy a tener compasión. Y diré a Loami, que no era mi pueblo, le diré, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. Entonces el Señor está estableciendo esa nueva relación con su pueblo y con nosotros como su iglesia. Entonces, ¿de qué depende? De su misericordia y de su fidelidad. No depende de otra cosa. De su misericordia y de su fidelidad. Él es fiel, Él es misericordioso con nosotros. Nosotros insistimos en pensar que somos ciudadanos de esta tierra y en llevar las costumbres que traíamos de esta misma tierra,
pero debemos descubrir algo más aquí en esta base que el Señor nos está dando para entender que somos reyes y sacerdotes, que somos distintos. No habían recibido misericordia. La forma gramatical del versículo 10 ayuda a expresar el punto de vista teológico. Satanás, entendemos, ha oscurecido la existencia de la humanidad. Pero a la luz de Jesús traspasa la densa oscuridad, llegando a iluminar la vida más oscura. Así nuestro Padre Dios manifiesta el misterio del Evangelio, por medio del cual de ser enemigos pasamos a ser sus escogidos. Es decir, estábamos en profunda oscuridad, ahora estamos en luz. Éramos enemigos, ahora somos su linaje real. De allá nos sacó el Señor, de la pudredumbre más grande, del lodo cenagoso. De ahí el Señor nos saca y nos pone en una posición diferente. Ahora somos hijos. Somos hijos de Dios. Donde el diablo nos tenía oscurecidos, ahora somos hijos. Entonces, descubramos y repasemos lo que somos y lo que hacemos. Dos palabras que deben quedar grabadas y ojalá entendidas y reveladas en nosotros. Querido hermano, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. El versículo 11 está hablando Pedro. Pedro, cariñosamente, habiendo fundamentado la nueva identidad en Cristo y el propósito de ser linaje real, entonces ahora comienza a decirle cuál debe ser el comportamiento, cómo debe ser nuestro comportamiento. O sea, ya somos distintos, somos otra identidad, somos otra nacionalidad, no, somos otra nacionalidad, tienes otra naturaleza, otro nacimiento, somos personas diferentes, tenemos por lo tanto una nueva identidad y esa identidad nos arroja un propósito. La identidad es que somos linaje real, somos hijos de Dios. Esto no es algo que tengamos que entenderlo intelectualmente, es algo que simplemente se produce. Un bebé, hoy día andan varios bebés por las redes, un bebé no tiene idea a qué familia pertenece, pero pertenece a esa familia. Y los cercanos dicen, no, se parece tanto a tal o cual persona. ¿Por qué? Porque los que están grandes saben que hay un linaje detrás, que hay un ADN, pero el bebé no lo sabe. Entonces nosotros siendo bebés, ¿se acuerdan que Pedro decía, deseen como niños la leche materna? Siendo bebés, nosotros no podemos asimilar lo que significa ser hijo de Dios. Pero en el proceso vamos creciendo, vamos entendiendo que Dios nos hizo hijos y nos dio un propósito. Y el propósito del Hijo de Dios es anunciar la luz de Cristo. Entonces, para eso hemos nacido. Él nos hace parte de su reino, pero nos ayuda, nos enseña que debemos anunciar. Por lo tanto, consecuentemente, una persona que no anuncia el mensaje de Jesucristo porque no le nace, tiene que examinar su relación con su padre, porque probablemente tiene unas cosas que ajustar. Porque un hijo que vive en la luz y ve la oscuridad de otros, no tiene otra cosa más que le nace de por sí, sabiendo mucho, sabiendo poco, pero le nace decir, ¿sabes qué? Tú necesitas a Cristo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es solamente un mandato, es un impulso, algo que nos nace a nosotros hacerlo. ¿Ya? Queridos hermanos, les ruego como extranjeros, vamos a hacer hincapié en esto, y peregrinos, en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Aquí otra vez tenemos esta figura, la identidad, el linaje real, somos hijos de Dios, cuyo propósito es anunciar la luz de Cristo. Y aquí yo quise separar la palabra extranjeros y la palabra peregrinos. ¿Ya? Extranjeros y peregrinos, perdón, me adelanté. Extranjero y peregrino. ¿Por qué? Un extranjero, es lo que yo les decía al principio, es una persona que nació en un lugar, se crió y después se cambia a vivir en otro lugar y es un extranjero. Pero un peregrino, además de ser extranjero, es una persona que está de paso por la ciudad o por el país en cuestión. Entonces, el extranjero podría incluso vivir el resto de su vida como un nativo. Pero un peregrino tiene conciencia de que va de paso por acá y va a volver a su tierra, a su país. Entonces, es la misma sensación
que tienen los inmigrantes judíos. Lo puse yo como ejemplo porque el pueblo judío estuvo dividido por siglos, desparramado, diseminado en la diáspora, ¿cierto? Diseminado por todos los países del mundo. Pero cuando tuvieron oportunidad de volver cerca de su tierra prometida, ellos volvieron con la misma identidad, no perdieron su identidad de hijos del rey, de hijos de Dios, de hijos de Jehová, de hijos de Abraham. Siempre se sintieron peregrinos en los países donde están. ¿Por qué? Porque ellos tienen clara su identidad. Su identidad, ¿dónde la firman los judíos? La firman en la Torá, en la palabra. Entonces la palabra les hace seguridad de lo que son. Esa misma figura traspásela a nosotros. Nosotros podemos estar en Chile, en Perú, en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en cualquier país. Y en cualquier país que estemos, incluso que hayamos nacido, somos peregrinos, somos de paso, somos inmigrantes. Y nosotros vamos a volver a nuestra tierra, que es la tierra donde vamos a estar reinando con el Señor. Entonces, ese es nuestro futuro, esta es nuestra seguridad. Si somos extranjeros y nos acomodamos a las cosas de este mundo, entonces ya perdemos el sentido de destino, de propósito, que es volver a la tierra de donde pertenecemos realmente. Ahora Pedro nos aclara este concepto. Volvemos a decir, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. No se trata de que entiendas la palabra, se trata de que nazcas de nuevo. De ese mismo nacimiento es el que está hablando ahora Pedro. Pedro está hablando de que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva identidad, sin dejar la anterior. Tenemos una nueva identidad. Pero es esta nueva identidad la que debemos alimentar. ¿Cuál es la identidad? Sacerdotes, reyes, nación santa, pueblo adquirido. Tenemos una nueva identidad. No solamente somos chilenos, sino que además tenemos una doble patria. Ahora, y la patria celestial, obviamente la que da las directrices para cómo comportarnos en la patria terrenal. Ahora Pedro va de frente para aclarar que somos extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, no podemos tener el mismo comportamiento de antes y que el mundo en sí sigue practicando, promoviendo e invitando a tener. Es decir, ustedes que son extranjeros, les ruego, dice, les ruego, con ternura, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, por una formación teológica puritana. Lamentablemente, cada vez que nosotros leemos o escuchamos esta expresión, deseos pecaminosos, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Relaciones sexuales ilícitas. Eso se les viene a la mente y otras cosas similares en tema de la sexualidad. Pero no es a eso exactamente, solamente a lo que se refiere Pedro. Pedro va más allá, va más allá. Y esto tiene que ver con los pensamientos, con las ideas que nos han sembrado en este mundo. Ideas que son erróneas y que nos pueden alejar de Dios. Combaten contra nuestra vida. Hoy día estamos en una lucha fuerte de ideas a propósito. Entonces, Pedro, yo siempre me fascino y lo vuelvo a repetir, cómo Dios nos revela. Hace 2 años atrás, el Señor a mí me indicó que Pedro era el texto para este año, 2020. Y curiosamente nos calza la enseñanza de Pedro exacto con lo que estamos viviendo en el mundo y en específico también en nuestro país. Fíjese cómo queremos terminar esto con esta banda que dice una nueva naturaleza. Somos nueva naturaleza, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, las del mundo, y aquí todas son esas nuevas. Esto nos indica meternos en la iglesia. Es algo muy diferente. Estamos dando cuenta que podemos hacer iglesia en nuestras casas, donde quiera que estemos. Pero una clave, estamos sellados por su Espíritu Santo en idioma, ¿cierto?, de Pablo, usado acá, sellados por el Espíritu Santo. Entonces somos una nueva naturaleza. Según Pedro, somos
somos linaje real. Según Pablo, somos sellados por el Espíritu. Y según ambos, tenemos una nueva naturaleza. Según Jesucristo, somos nueva criatura. Entonces, no es que hayamos cambiado de idea, hemos cambiado de espíritu. Eso tenemos que entenderlo. Señor, trae esa revelación. Porque si entendemos esto, nuestra vida se hace mucho más liviana, se hace mucho más práctica, se hace mucho más victoriosa. Y no tenemos que estar luchando con las cosas que la gente que no conoce a Dios lucha. Algo más sobre esto mismo. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos que en este mundo, extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Abstenerse es una decisión personal entre tener el comportamiento propio del linaje de Jesucristo o simplemente permitir que la oscuridad que nos tenía atrapados se mantenga en nosotros. O sea, ahora depende de mí. Depende de mí si yo sigo con los mismos pensamientos de antes o cambio esos pensamientos y me abstengo y los elimino de mi mente, esos pensamientos que son oscuros. La oscuridad atrapa el alma, es decir, atrapa los pensamientos, atrapa la inteligencia, atrapa las emociones, roba, destruye e intenta matar nuestra identidad en Cristo. Es eso lo que estamos enfrentando en este momento. Nuestros pensamientos son bombardeados, nuestra inteligencia es cuestionada hoy día y se apela mucho a las emociones para entregarnos todo tipo de información. ¿Para qué? Para eliminar nuestra identidad en Cristo, para hacernos creer que somos de esta tierra. Pero nosotros no somos de esta tierra, somos linaje real, somos reyes, somos sacerdotes, no pensamos como el mundo piensa, no tenemos por qué ir como la corriente nos quiere llevar. Nosotros somos distintos, somos una nueva criatura. Nuestros pensamientos serán atacados, nuestra inteligencia será cuestionada, las emociones estarán a flor de piel, pero no van a afectar nuestra profunda identidad en Cristo. En Cristo. Entonces, veamos algunos textos sobre eso. El apóstol Pablo corrobora lo que está escribiendo acá Pedro y dice en Romanos 13, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Otra vez, el apóstol Pablo aquí, a lo que Pedro le llama deseos pecaminosos, Pablo le llama deseos de la carne, porque él desarrolla más esa idea ahí en el libro de Romanos, el concepto de la carne, que no nos vamos a referir ahora. Para Pedro son los deseos pecaminosos, para Pablo los deseos de la carne. Pero ¿cuál es la clave de esto? El amor no hace mal al prójimo. Yo quiero decir abiertamente que hoy día hemos estado siendo bombardeados por todas partes con muchos mensajes emocionales, están deconstruyendo nuestros pensamientos, nuestra confianza en la palabra escrita, en nuestros conceptos de amor. Amor es amor, dicen por ahí. Están deconstruyendo nuestro concepto de Dios, nuestro concepto de familia, están haciendo todo lo que se pueda para destruir todo aquello que nosotros como iglesia proclamamos y defendemos. Pedro y Pablo, y vamos a ver que el autor de Hebreos, que no se sabe exactamente quién es, también nos llevan a pensar acerca de este mismo concepto. Primero, nosotros no podemos tener pensamientos, ideas que saquemos de otro contexto humano terrenal. No, nosotros no podemos
tener esos pensamientos. Por ejemplo, si a mí me están diciendo que para poder defender mis derechos, yo tengo que abusar de los derechos de otro, entonces eso no es justicia de Dios. Y entonces hoy día muchas personas pueden estar confundidos con tanto mensaje que es increíble la cantidad de mensajes, no hay que mirar hoy día en la televisión. Todos son mensajes de guerra, de oposición, de lucha, de maldad. Fíjese que voy a hacer un comentario. El 11 de septiembre, en la mañana, mi suegra nos llamó y dijo, mire, vean el canal nacional, está mostrando a un pastor ahí que otra vez se puso a hacer culto en contra de la ley. Y vi todo el programa, no me cayó muy bien el pastor en realidad por su forma, pero siendo bien objetivo en lo que alcancé a ver, me di cuenta de que solamente es una persecución. Porque estaban reeditando una noticia que había pasado, que el pastor ya había pasado, y cuando lo hacen la entrevista actual del 11, en la mañana, el pastor dice, yo no me he reunido, yo lo único que tengo acá es la gente que siempre atiendo, un hombre que trabaja con hombres y mujeres de la calle, drogadictos y todo eso. Entonces, tratan de levantar una noticia falsa de la nada para perturbar a la iglesia del Señor. Independiente que yo concuerdo o no con esa persona, con ese pastor, pero realmente ese hombre estaba haciendo algo positivo para la comunidad de ellos lo defendía también. Bueno, algunos tienen que haber visto la noticia y se dieron cuenta cómo el periodista llevaba la intención de generar un mal prestigio para esta persona. Atacando otras áreas, investigando otras cosas que no tienen nada que ver con la noticia misma, yéndose a las cuentas del pastor, a sus deudas y cosas por el estilo. Pero la gente misma decía, bueno, el pastor le da comida a toda la gente acá, nunca cobra nada, en fin, hay mucho que decir. Pero aquí voy yo, ese tipo de noticias que uno escucha que van en contra de la iglesia y todo. Sin embargo, el mismo 11, en la noche o en el día, durante el día, se hicieron actos por todas partes. Protestas o no protestas, como sea, actos por todas partes. Y nadie los persiguió a nadie. ¿Se dan cuenta cómo están tratando de meternos a nosotros una forma de pensar? Nos obligan a creer de una manera. Por eso Pedro, en medio del imperio romano, que supuestamente era el imperio más justo, tenía que era muy buena su justicia, sin embargo, no era tan buena porque ellos crucificaron injustamente a Jesús. Entonces, hoy día nosotros nos estamos dando cuenta de que ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni el poder judicial, ni las instituciones establecidas están siendo justas en nada. Y todo va confluyendo en contra de lo que nosotros como iglesia enseñamos. Y eso le pasan por las noticias, en fin, todo lo que vemos está en ese sentido. Están tratando de cambiar nuestro pensamiento para hacernos pensar como si fuéramos de esta tierra. Y nosotros no somos de esta tierra. Y aunque les guste o no, tenemos nuestra propia forma de pensar. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Ustedes no se dejen llevar por los deseos pecaminosos, o sea, por esos pensamientos sucios que son ser violento con los demás, hacer daño a la propiedad de los otros. Todas esas cosas no puede ser. La iglesia no puede respaldar ese tipo de acciones. Entonces, nosotros como personas, como individuos, somos hijos del Rey, somos nueva criatura. Y aunque apelen a nuestras emociones, aunque nos digan que somos injustos, como sea, vamos a darnos cuenta cómo Dios nos va a dar la razón. Es importante tener eso claro hoy día porque el diablo se ha adueñado de las redes, se ha adueñado de la televisión, de todos los canales, y eso yo no tengo que decirlo, ustedes tienen que verlo y se van a dar cuenta. Seguramente ya se han dado cuenta de eso. Gálatas 5:16, otra vez Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? El Espíritu Santo guía a los que son del linaje real. Y entonces, hay cosas
que en un momento tenemos que tomar decisiones y es el Espíritu Santo quien debe guiarnos a través de esas decisiones porque no estamos sujetos a la ley no se refiere a la ley humana, a la que está escrita en la Biblia, no estamos sujetos a la ley con las sanciones que la ley declara en la Biblia, porque la gracia del Señor nos ha traído libertad en el Espíritu. Y somos libres en el Espíritu, no solamente cumpliremos la ley, sino cumpliremos más allá de la ley. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo más que claro nosotros. Vamos a cumplir, no solamente nosotros cumplimos la ley, sino que cumplimos más allá de la ley. La gracia sobrepasa lo que está escrito en la ley. Por ejemplo, la ley me dice a mí, la ley, no matarás. Pero el Señor Jesús no solamente me llama a no matar, sino que a amar a mi enemigo. Entonces, con la gracia yo cumplo más que la ley. No necesito que me digan que no mate, porque yo no solamente no voy a matar, sino que voy a amar a mi enemigo. Eso marca la diferencia. Somos distintos. El autor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolos, pero él, para ver otra mirada, desde otro punto de vista, dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Alguna raíz de amargura. Mire, estamos en nuestro país. Ayer fue invitado a una reunión donde se trataron temas de contingencia nacional y me pidieron que opinara acerca del tema de la pobreza en relación con lo que el trabajo nosotros hacemos en Ruanda. Y yo quise mencionar cómo Ruanda, un país donde murieron más de 1 millón de personas, hoy día son el país más emergente desde su pobreza en África. ¿Por qué? Porque fueron capaces de perdonar y de eliminar toda raíz de amargura de su corazón. Nuestro país, Chile, lo único que uno escucha de parte de todas partes es amargura y es enojo y es odio. Como ciudadanos del cielo, aunque habitamos en Chile, nosotros no podemos hacer eco de las palabras de odio de un lado o de otro lado. Nosotros debemos aprender a perdonar independiente del daño que haya sido, porque para mí no hay daño más grande en Ruanda, por ejemplo, que hayan tomado a los niños pequeños y los hayan arrojado contra la pared para matarlos o a machetazo limpio. Ese nivel de crueldad no lo hemos visto en Chile. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que aprender de la iglesia de Ruanda y de los ruandeses el sentido de perdón, de restablecimiento de la sociedad. Entonces, cada vez que a usted le inviten a pensar que la sociedad tiene que dividirse, que alguien tiene que pisar a otro para poder progresar, es un pensamiento satánico, pecaminoso, no es de Dios. No es de Dios. Nuestro pensamiento divino está por otro lado, es por el amor y por el perdón. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Cuando habla de fornicación, otra vez reitero, no piense solamente en el aspecto de la sexualidad, sino que una persona que engaña a otro o que se hace pasar por lo que no es, hace un acto de engaño abierto. O sea, el Señor habla del pueblo de Israel como un pueblo adúltero, como un pueblo fornicario. ¿Por qué? Porque en lugar de adorarlo a Él, adoran a otro. Entonces, aquí, no sea que haya alguien que en lugar de estar adorando al Dios que le dio una nueva identidad, se vaya a profanar, como hizo Esaú, que vendió por una sola comida, vendió su primogenitura. Entonces, no hay que hacer cosas que nosotros hoy día, hermanos, familia, MBN, hoy día hay muchos, en estos últimos 20, 40 años, hay muchas congregaciones, instituciones que han ido profanándose, fornicando con instituciones del Estado y otras, y se han ensuciado sus manos haciendo acuerdos de tipo político.
nosotros no tenemos que hacer ese tipo de acuerdos, tenemos que tener la identidad clara de lo que somos y de acuerdo a eso tener nuestro comportamiento. Como institución, como individuo, si alguien quiere ser parte de un partido o no, esos son otros temas, puede hacerlo, pero no vaya a ser cosa que nos cambie nuestro pensamiento y que nosotros por la conveniencia del momento, es decir, vamos a vender la primogenitura, vamos nosotros a vender nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe en Cristo, simplemente porque queremos resolver el tema de ahora, el de aquí, para vivir bien hoy día. Y nos olvidamos que nuestra ciudadanía es del cielo. Esaú vendió la primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, Esaú fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es decir, una vez que vendió la primogenitura, se arrepintió, lloró, sufrió, pero ya era demasiado tarde. Llegará entonces el momento en que nosotros como iglesia debemos aprender a actuar cada uno conforme a lo que el Señor nos va diciendo y no conforme a lo que el mundo nos va dictando que hagamos. Tenemos que tener muy claro nuestra posición como hijos de Dios. Y volvemos a Pedro, texto que ya hemos estudiado, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos de toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Pedro quiero destacar estas palabras de Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Pedro nos está diciendo, arránquense y enciérrense en un lugar determinado. Lo que Pedro está diciendo es que donde quiera que estemos, mostremos nuestra santidad. Y la santidad, ya lo hemos dicho antes, no es referida a dejar de hacer cosas. Al contrario, la santidad es hacer muchas cosas para Dios. Es hacer lo que tenemos que hacer para Dios. Santidad tiene que ver con defender los valores y principios que la iglesia está siendo amenazada en este momento. Santidad tiene que ver con proclamar a Jesucristo en momentos de crisis. Santidad tiene que ver con estudiar la palabra y enseñar la palabra al máximo de personas posible, porque eso nos acerca al Señor y nos permite llevar ese mensaje precioso de la oscuridad donde estábamos a la luz admirable y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz. Y ahí ya estamos terminando esta reflexión, este estudio, digamos, de este día. Así que les voy a dejar la palabra por si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta.